Muy buenos días a todos, hermanos. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios para leer la lectura bíblica en la cual vamos a reflexionar en esta mañana, y los invito a abrir sus Biblias en Jeremías capítulo 6 versículo 13, y esa será la lectura bíblica para esta mañana. Jeremías capítulo 6 versículo 13. Y la palabra de Dios dice así en Jeremías 6:13: porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Con esto los invito a que nos postremos de rodillas y tengamos una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y por todas sus bendiciones, Señor, que usted nos da cada mañana, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos tiene aquí este día, Señor, haciendo lo que usted nos ha pedido desde la fundación del mundo, Señor. Que lo alabemos y lo glorifiquemos, Señor. Que este día lo dediquemos, Señor, a usted, Padre bendito. Por eso estamos aquí, mi Dios, y le rogamos, Señor, en esta mañana que su Santo Espíritu esté presente en este lugar, Señor, y que llene nuestros corazones y abra nuestro entendimiento, Señor, para que comprendamos y entendamos cada vez mejor su santa y divina palabra, Señor, para que entendamos, mi Dios, cuál es el plan que usted ha establecido para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. En esta mañana también le rogamos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, en donde quiera que estén, por su pueblo, donde quiera que habite, donde quiera que esté reunido, Señor. Que su amor y su misericordia también los alcance a ellos. Gracias, Padre bendito. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben que en el mensaje de esta mañana vamos a tratar de dar alguna respuesta a ciertas cosas que nos pasan hoy en día. Como por ejemplo, a veces vivimos en un mundo, hermano, donde se oyen tantas noticias malas. En los tiempos de Israel, en los tiempos específicos de Jeremías, desde donde está el mensaje hoy, en los tiempos de Isaías, el pueblo de Dios había caído en una condición muy triste, muy triste. Pero ellos, a pesar de que Dios levantó un mensajero, levantó a Jeremías para que la voz de Jeremías advirtiera al pueblo en general de que se volviera de esos caminos que había decidido seguir, el pueblo decidió cerrar sus oídos, cerrar sus ojos y no poner atención, y seguir su camino descendente hasta su cautiverio. Desgraciadamente hoy en día el mundo actual no es mejor que el del tiempo de Jeremías. El mundo, hermanos, hemos caído en una condición no favorable delante de Dios. Y muchas cosas tristes nos vienen a causa de eso. Pero el Señor también dice que no necesita ni levantar voces. Él tiene su palabra, que si nosotros prestamos atención a ella, nosotros podemos descubrir, hermanos, cuál es el camino por donde Dios quiera que andemos. Pero tenemos que buscarlo a través de su palabra. Y hoy vamos a ver por qué, hermanos, a veces viene tanto sufrimiento, viene tanta desgracia al mundo en general. No solo al pueblo de Dios, sino al mundo en general. Muchos, y lo triste, hermanos, es que muchos culpamos a Dios por las cosas que pasan. Yo por eso el mensaje de esta mañana lo he titulado: ¿por qué nos ha venido tanto mal? Miren, si ustedes se ponen a pensar, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a ver,
A este mundo le ha venido tanto mal. En este mundo donde nosotros vivimos hay tanto tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta desgracia, que no se pueden contar por cientos, se cuentan por miles las catástrofes que este mundo está recibiendo. Y muchas veces la gente, muchos culpamos a Dios donde miramos todas esas cosas que están pasando, por los desastres naturales que causan muchas pérdidas materiales, muerte, dolor, sufrimiento en toda la humanidad. Muchos tendemos a culpar a Dios por eso. El ser humano se frustra, se siente incapaz de poder hacer algo para evitar las catástrofes y la violencia que cada día empeoran. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite estas cosas? Hoy vamos a meditar en su palabra y descubriremos si Dios es el culpable de que pasen estas cosas o si lo hemos causado nosotros mismos. Ese es mi tema. Eso es lo que yo quiero que entendamos hoy. El tema lo he titulado ¿Por qué nos ha venido tanto mal? Y la respuesta la encontraremos. ¿Será que Dios tiene algo que ver? ¿Será que Dios es culpable? ¿O será que nosotros lo hemos provocado? Todo este mal que nos ha venido. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga quién es o quiénes son los responsables de la situación miserable, terrible, espantosa por la cual este mundo está pasando hoy en día. Y aquí se van a, en lo que está el tema, en lo que está esta historia que vamos a ver, se van a dar cuenta que hay para todos. Aquí no hay modo de que usted diga, oh sí, nomás aquellos o nomás los otros. Aquí verán que estamos incluidos todos. Ustedes recuerdan la lectura bíblica. Allí dice todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero la lectura bíblica la vamos a ver más adelante. Así es que vamos a entrar de lleno al tema. Y vamos a empezar en Jeremías 5, Jeremías capítulo 5, verso 21. Y vamos a empezar a ver cómo el Señor nos empieza a explicar y cómo poder entender si es Dios el culpable de que tanto mal esté ocasionando en este mundo, o somos nosotros mismos. Les digo esto porque yo a veces hablo con gente, y especialmente la gente americana, los güeros. Si ellos han tenido una pérdida de un familiar y todo, esa gente yo la veo muy resentida con Dios. He hablado como con unas 3 personas que han perdido un niño, una niña pequeña, y por eso no quieren nada con Dios, dicen. ¿Por qué? Dicen, si Dios es aquí, si Dios es allá, ¿por qué se llevó a mi niña? ¿Por qué se llevó a mi niño? Y por esa razón ellos dicen, no quieren buscar a Dios, no quieren saber nada de Dios. Culpan a Dios por muchas cosas que nos pasan. Pero hoy vamos a ver, hoy vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra y ojalá que nos ayude a entender quién verdaderamente es el culpable de las desgracias que nos vienen cada día. Dice así Jeremías 5:21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Para empezar, aquí vamos a entender que Dios le está hablando a su pueblo. Oíd esto, pueblo necio. Dios le está hablando a su pueblo. Y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. ¿Por qué Dios habla de esa manera a su pueblo?
¿Por qué le dice a su pueblo, ustedes son unos necios, que no tienen corazón, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos mas no oyen? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, Dios no le podría casi estar diciendo, hablándole de esta manera al mundo allá que no lo conoce. Aquí le está hablando a su pueblo que lo conoce, a su pueblo le dice, ustedes son unos necios. ¿Por qué? Porque ustedes conocen, ustedes saben quién soy yo. Ustedes, sus padres, vieron las maravillas que yo he hecho con ustedes desde que los saqué de Egipto. Ustedes lo saben. Sus padres fueron testigos. ¿Bajo qué condiciones? Cómo a Egipto le cayeron 10 plagas que yo les mandé. Sus padres son testigos. ¿Cómo ustedes pueden ser tan necios para seguir yéndose por su camino y no seguir el camino que yo he elegido para que ustedes anden en él? ¿Cómo pueden ser tan necios? Sus ojos lo vieron. Sus ojos vieron cómo yo, dice Dios, abrí el mar rojo y ustedes ni los pies se mojaron y pasaron. Ustedes han sido testigos, mi pueblo, cómo el ejército más poderoso del mundo de aquel tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, se los tragó el mar y desaparecieron de la faz de la tierra. Ustedes han sido testigos, los ojos lo vieron, que de una roca les proveía agua a todos ustedes y a todos los animales que traían con ustedes en el desierto donde no hay agua. Ustedes son testigos de cuando a mi siervo Moisés le di mi ley en el Sinaí y hice que temblara la tierra y temieron y tuvieron hasta temor hasta ni de acercarse. Ustedes han visto todas esas maravillas y el que no las ha visto las ha oído porque sus padres se las han contado. Ustedes son testigos, ustedes han escuchado, ustedes han visto cómo yo destruí a todos tus enemigos que se opusieron en tu camino. Ahora, por eso el Señor les dice, por eso el Señor les habla, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Dice el Señor, si yo fuera como un dios pagano, si yo fuera como un ídolo de madera, de piedra, que no ha hecho nada, está bien que ustedes dejaran de confiar en mí, está bien que ustedes se apartaran de ese Dios, pero yo les he dado toda la evidencia necesaria, he hecho maravillas con ustedes, las han visto, las han escuchado, pero son un pueblo necio, a pesar que saben que no hay otro Dios como yo. Porque no existe, dice Dios. Ustedes deciden. Cierran sus ojos a pesar que han visto. Cierran sus oídos a pesar que han oído. Y siguen su camino descendente a la perdición total. Un pueblo sin corazón. Porque solamente un pueblo sin corazón puede sacar a un Dios tan maravilloso de su vida. ¿Cómo pueblo de Israel pudo sacar a Dios de su corazón y volverse necio, ciego y sordo y no querer entender que no hay otro como Jehová de los ejércitos? Con todas las maravillas que Dios había hecho entre ellos, con ellos y para ellos, ¿cómo es posible que ahora todos se desviaran por otro camino, un camino que los llevaba directamente a la perdición? Pero es lo que el pueblo hizo. Eso es lo que el pueblo hizo. Ahora díganme ustedes, ¿cuánta diferencia hay entre este pueblo de hoy, de este mundo de hoy y el de ayer? Hablando del mundo, del pueblo cristiano, de los que decimos que somos el pueblo de Dios. Todas las religiones dicen que son el pueblo de Dios. Entonces, todos los cristianos decimos que somos el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre todo este pueblo de Dios y el pueblo de Dios de los tiempos de Jeremías? Eran necios sin corazón. Tenían ojos, no miraban. Tenían oídos, no escuchaban. No es lo mismo hoy.
No exactamente está pasando lo mismo hoy. Gente sin corazón. No le importa, no toman a Dios en cuenta para nada, lo sacan de su vida si es que o lo tienen a medias y no les interesa. Si no hemos visto, si no vemos milagros, cosas maravillosas que Dios ha hecho, que no lo hemos visto, pero tenemos la historia, aquí las escuchamos. Pero ¿qué hacemos? Cerramos nuestros oídos y nos volvemos necios. Nos vamos detrás del palo, nos vamos detrás de la piedra y abandonamos y sacamos de nuestro corazón al Dios verdadero, al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo, al Dios que nos dio la vida y el Dios que tiene poder para dar y quitar la vida cuando quiera. Somos un pueblo necio. Hay gente que se le ha dicho 1000 y 10,000 veces, cambia, necesitamos un cambio en nuestras vidas. Y somos necios, no hacemos caso. Seguimos y seguimos y seguimos, igualito que aquel pueblo. Igualito que aquel pueblo. Seguimos los caminos que los hombres nos han trazado y nos han enseñado. Pero el camino de Dios lo hacemos a un lado. Vemos cosas que están pasando y no, como si fuéramos ciegos igual que aquellos. Oímos, tenemos oídos, pero los cerramos, no escuchamos. Nos volvemos necios como aquellos. Muchos se han ido detrás del ídolos, otros se han ido, bueno, toda cosa que nos aparta de Dios es un ídolo. Pero hay ídolos, hoy hay más ídolos que antes. Y si desde antes Dios venía diciendo que según el número de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, así es el número de nuestros ídolos, y hoy hay más todavía. Hoy ya se llega un punto que cada quien ha creado su propio ídolo. Los avaros tenemos nuestro propio ídolo. Pero el Señor lo que quiere es que recapacitemos y que meditemos, que abramos los ojos, los oídos y que dejemos de ser necios y que de una vez por todas vengamos a Él, nos entreguemos a Él y nos dejemos guiar solamente por Él a través de lo que ya nos dejó escrito, para que no nos pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, específicamente en lo que estamos hablando aquí en los tiempos de Jeremías. El pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. Pero hoy en este tiempo, en estos últimos días, el castigo será peor que el que recibió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado al cautiverio. En estos últimos días, si nosotros no entendemos, si nosotros no queremos obedecer, si no queremos abrir nuestros ojos y nuestros oídos y poner atención a la palabra de Dios y ya dejar de andar con necedades, nosotros no seremos transportados a Babilonia. Desgraciadamente en estos últimos días nosotros seremos transportados al mismísimo infierno. Porque cuando Cristo venga, ¿cómo el Señor podrá ponernos a la derecha si Él nos equivoca, si Él no comete errores? Y Él es justo y Él paga a cada quien según sus obras, según lo que se merece. Es ahora cuando nosotros debemos de ver cualquier defecto, cualquier cosa en la que necesitamos mejorar para que no nos pase lo que le pasó a aquel pueblo. Sigue diciendo el versículo 22. No me respetasteis, dice, no me respetaréis a mí, dice el Señor. Y allí lo pone con signo de interrogación. No me respetaréis a mí. O el Señor hasta lo pone con signo de interrogación. Es una pregunta que Dios nos hace. Lo pone con un signo de pregunta. ¿No me respetaréis a mí? ¿Por qué el Señor nos hace esa pregunta? Porque todo, no respetamos a Dios en muchas cosas, hermano. Por eso el Señor dice, no me respetaréis a mí. Y miren lo que agrega, no me respetaréis a mí, dice el Señor. Él es el que está diciendo, no me respetaréis. Jehová. Y luego agrega, dice, no me respetaréis a mí, Jehová. Y luego agrega, no os amedrentaréis ante mí. Ese amedrentar quiere decir, no temerás delante de mí. Quiere decir temer a Dios.
no me respetaréis a mí, dice Jehová, dice, no os amedrentaréis delante de mí, no me temeréis a mí. ¿Y por qué el Señor nos dice, no os amedrentaréis, no me temeréis ante mí, que puse la arena por límite perpetuo del mar? El Señor dice, mira, te lo estoy mostrando, mira el Dios que yo soy. ¿No te vas a temer delante de mí? Cuando tú sabes que al mar yo le he puesto la arena por límite perpetuo para que de allí no pase, para que de allí no salga. Hay cosas que uno, por más que uno quiera explicárselas, ¿cómo se las explica? ¿Por qué el mar llega hasta donde llega y por qué no? ¿Por qué los ríos crecen, se llenan y entran millones de toneladas de litros de agua por segundo al mar, y el mar sigue en su mismo lugar? ¿Y por qué no se rebalsa y acaba con uno? Pero aquí está diciendo Dios, no me temeréis a mí, no os amedrentaréis, no sentirás temor delante de mí, que puse la arena por límite perpetuo al mar para que de allí no pase. Dios te está diciendo, esas son las cosas que yo hago, las cosas que para ustedes son imposibles hasta de entender, yo las he hecho para que me respeten, para que me teman, para que dejen de ser necios y se vuelvan a mí. Y sigue diciendo, no os amedrentaréis, dice, ante mí, que puse la arena por límite perpetuo del mar. Dice, límite que no pasará. El Señor, aunque límite, dice, que el mar no pasará. Se levantarán, dice, tempestades, pero no prevalecerán. Bramarán sus olas, pero no los pasarán. Miren, estar en un huracán, de esos huracanes, cuando vienen esas tempestades, estar a la orilla del mar, Dios, que dan ganas de huir. Yo no he estado en el mero, pero llegué el siguiente día al mar. El mar todavía estaba, no, era un rugido de olas. Se miraba que, no, da temor, da miedo, da temor. Pero dice el Señor, haberán tempestades, pero no prevalecerán, no lo van a sacar donde yo lo he puesto. Rugirán sus olas, pero Él se mantendrá respetando sus límites que yo le he puesto, dice. Sus ondas, dice, prevalecerán, no prevalecerán, bramarán sus ondas, dice, pero no lo pasarán, el límite que yo le he puesto. O sea, el Señor, hermanos, nos está recordando sus obras que Él hace. ¿Por qué Él es el único Dios verdadero? ¿Por qué no lo podemos comparar con nadie? ¿Por qué nosotros debemos de sentir temor delante de Él? ¿Por qué nosotros debemos de respetarlo a Él? ¿Por qué nosotros debemos de ser cuidadosos y no dejar que nada ni nadie nos aparte del camino que nos lleva a Cristo? Sigue diciendo el 24, el 23. Sin embargo, dice, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se rebelaron y se fueron. Sin embargo, dice, a pesar de todas estas maravillas que yo les muestro que yo he hecho y que tú las puedes averiguar si son verdaderas o no, vete, párate a la orilla del mar, analízalo, piénsalo. Viendo el mar, hay gente que nunca ha visto el mar. Esa gente, por cristiana que sea, se le hace más difícil comprender. Miren, ir al mar, sentarse a la orilla de una playa y contemplar un atardecer y meditar, viendo ese movimiento que nunca termina, viendo sus olas hasta donde llegan, unas olas más gigantescas que otras, pero no traspasan los límites. Se ve una obra monumental, una obra incomprensible para el ser humano. Pero nuestro Dios lo ha hecho. Por eso es nuestro Dios. Por eso es el único Dios verdadero que merece toda nuestra adoración. Por eso. Dice, sin embargo, este pueblo, dice, tiene corazón falso y rebelde. Ese es el problema, hermanos. Allí viene ya el primer problema. El problema es, y Dios está hablando de su pueblo.
Dios no le está hablando aquí a los ateos, a los filisteos, a los amorreos. No le está hablando al mundo de afuera, le está hablando a su pueblo. Todo aquel que dice que es cristiano y que forma parte del pueblo de Dios, para él es este mensaje. Pero este pueblo dice, sin embargo, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Ese es el problema en el pueblo de Dios, hermano. Hay una gran falsedad. Nadie es sincero. Ese es el problema. Hay falsedad entre hermano y hermano. Hay falsedad entre religión y religión. Nadie es sincero con nadie. Hay mucho engaño, hay mucha mentira, hay mucho error. Ese era el problema del pueblo de Dios. Hay mucho egoísmo. Ese era el problema en aquellos días. Y ese mismo es el problema de hoy en día. El mundo hoy en día ignora las obras maravillosas de Dios. El mundo hoy en día mira una montaña y es capaz que se inventa o va a buscar en un libro a ver si alguien puso allí, a ver si Darwin puso allí cómo se formó esa montaña. Y eso es lo que creen. Pero no ven las obras del diablo, ahí andan con los teléfonos. Ahí andan y dice, sin embargo, este pueblo tiene corazón falso. El pueblo de Dios, hermano, no es sincero. El pueblo de Dios no es como Jesucristo que hemos venido viendo en la lección, que dice que Cristo se acercaba a las personas como para hacerles su bien. En los mismos hermanos hay hermanos tan falsos, hermanos, que no se tientan el alma para destrozarle la vida a otro o para estafar, explotar a quien se deje. No se levantan, no temen para levantarle un chambre a otro hermano, a quien sea. No somos sinceros, hermano. Hay hermanos que aquí te dan un beso, aquí te abrazan y cuando tú das la vuelta, de porquería no lo bajan a uno. De porquería no lo bajan a uno. Ese es el problema, dice Dios acá. Mi pueblo tiene un corazón falso. Un corazón falso. Y rebelde, dice. Y sí, somos rebeldes, hermanos. Porque hoy en día, uno de los problemas más grandes es la rebeldía. Cada quien busca sus propios caminos. Cada quien quiere hacer como a él se le dé la gana. Pero muy pocos queremos buscar a Dios. Que Él sea quien nos dirija, que Él sea nuestro guía. Y se rebelaron, dice. Y se fueron. Muchos hermanos se van. Y no estoy hablando de que porque te vas de un templo, no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a los que se van de los caminos de Dios, de la fe en Dios, de esos que se apartan de la fe, de esos que se van. De allí los que se van de los templos, no, eso es otra cosa. En el tiempo cuando Cristo vino, los que salieron de los templos y siguieron a Jesús se salvaron. Los que se quedaron en los templos se perdieron. Así es que eso no tiene nada que ver con esto. Aquí está hablando, son rebeldes y se fueron, me abandonaron a mí, dejaron mis caminos, dejaron la fe. Pero nosotros por eso, hermano, podemos salir de templo. Y si un día volvemos a un templo y nos toca volver a salir, pues volveremos a salir. Pero siempre nos mantendremos con Dios. De Dios si no nos queremos ir. De sus caminos no nos queremos apartar. De esa fe en nuestro Señor Jesucristo queremos morir en ella. Dice el 24. Sigue diciendo. Dice, se rebelaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, reverenciemos al Señor nuestro Dios. O sea, se apartaron de mis caminos estos. Dejaron mi palabra. La dejaron, dice, se fueron, se apartaron de mis caminos, dejaron su palabra y no dijeron en su corazón, reverenciemos a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y la tardía a su tiempo, y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Qué hermoso, hermanos. Miren lo que dice acá. Dejan
Mi pueblo, dice, se aparta de mí. Se van, porque este pueblo no tiene corazón, un corazón falso, dice. Me dejan y se fueron de mí, dice. Y no dijeron reverenciemos a Jehová nuestro Dios. Se apartaron de mí, dice, no les importó, se fueron, porque eran falsos. Y me dejaron la senda que yo les había puesto y se fueron por la de ellos, aún sabiendo, dice, que soy yo. Y no dijeron, dice, en su corazón, reverenciemos al Señor nuestro Dios. ¿Y por qué Dios es digno de nuestra reverencia y respeto, hermano? Porque dice que Él da la lluvia temprana y la tardía a su tiempo, y nos conserva los tiempos establecidos de la siega. Ok, aquí ven. Hermano, Él dice que ha establecido el orden de los tiempos. Dios ha establecido lo que es invierno, lo que es verano. Dios ha establecido lo que es otoño, lo que es primavera. Dios ha establecido los tiempos de la siembra, de la cosecha, de la siembra de los productos agrícolas. Él ha establecido los tiempos. Cuando usted hace la siembra, se necesita agua para preparar la tierra, pero cuando la planta va a dar el fruto, va a llenar su fruto, necesita agua también para que dé un fruto abundante. Y el Señor ha establecido esos tiempos, dice. Y a pesar de eso, dice, ustedes no se acuerdan de mí, no tienen reverencia por mí, a pesar que yo he hecho todas esas cosas. Dice, he puesto los tiempos, dice, he establecido los tiempos también de la siega, cuando ustedes deben de sembrar sus cosechas. Miren, hermano, en mi país, y eso pasa en todas partes, yo recuerdo, allá el Señor ha hecho todas esas cosas. Antes en El Salvador, yo me acuerdo, y aquí es donde mucha gente puede empezar a dudar de Dios y echarle culpa a Dios. Bueno, dice la gente, si Dios dice que ha establecido un límite perpetuo al mar, y que del mar de allí no puede salir aunque rujan, que hayan tempestades, ¿por qué el mar se sale? Y cuando se sale hace unos estragos y se lleva miles de personas, mueren, miles de propiedades son destruidas, y es aquí donde puede venir la duda. Entonces Dios no es tan poderoso como dice, puso un límite al mar, pero ¿por qué el mar no se lo respeta? Si el Señor estableció el orden de los tiempos, de cuando debe de llover, cuando se debe de sembrar, cuando debe de parar la lluvia, cuando debe de volver, ¿por qué hoy en día los tiempos han cambiado? Yo recuerdo todavía cuando yo estaba pequeño y vivía en mi país, en El Salvador, en marzo ya se estaban preparando las tierras. En abril ya se había sembrado. En junio ya había, si era maíz, ya habían elotes. Ahora, en El Salvador, llega marzo, llega abril, hasta mayo y a veces hasta en junio siempre. Han cambiado los tiempos de las estaciones. ¿Por qué ahora, de repente, cuando debe de llover, no llueve y hay sequía? Y de repente cuando no necesitamos agua, cae tanta agua que convierte una catástrofe, hace estragos, inundaciones, causa muerte, destrucción. ¿Cómo es eso posible si Dios dice que Él estableció el orden de los tiempos y puso cada cosa en su lugar? Y por eso nos pide que lo reverenciemos, y muchos dirán, por eso yo ya no lo reverencié, porque Dios ya no tiene poder sobre la naturaleza, el mar se le sale por donde quiere. Allí es donde vamos a llegar a la respuesta. Si eso es verdad, que Dios ya no tiene este poder de controlar su naturaleza, de los límites que Él le puso, el mar ya no se lo respeta, entonces diríamos, sí, Dios es culpable. Pero en el versículo 25, Dios nos expresa claramente el por qué el mar hoy no respeta sus límites, el por qué la lluvia se ha vuelto una tragedia. En unas partes no cae y en otras partes cae de más.
y leamos, y veremos que Dios no tiene nada que ver con todo el mal que nos ha venido a este mundo. No tenemos que culpar a Dios por eso. ¿En cuál íbamos? 24. El 25, vamos al 25, dice. ¿Qué es lo que ha causado todo el mal que nos ha venido a este mundo? Nosotros mismos, hermano. Dice, vuestras inequidades desviaron estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Vuestras inequidades desviaron estas cosas, los límites que las trastornaron. Yo les puse límites, les puse tiempos, les puse todo. Pero mientras ustedes sean mi pueblo, mientras ustedes me reverencien, mientras ustedes tengan temor de mí, estas cosas se iban a mantener en su orden. Pero con las iniquidades de ustedes, ustedes han trastornado todos los tiempos. Ahora el mar se sale, dice, porque lo leemos otra vez, dice, vuestras iniquidades desviaron estas cosas que yo había puesto en su orden, que yo había ordenado. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Miren, hermanos, Dios creó los ríos y los ríos son para nuestro bien. Pero ahora a los ríos miedo se les tiene, temor se les tiene. A veces en lugar de llevar basura, lo que llevan son casas llenas de gente arrastrando, matando. Una montaña, los cerros, los montes, son para nuestro bien, dice. Pero nosotros, dice, por nuestras iniquidades, hemos apartado el bien que Él creó para nosotros. Él creó un monte, una montaña para nuestro bien. Pero ahora las montañas rugen, explotan y vuelven y hacen destrozo y medio. Hacen que la tierra tiemble, hermanos, el mar, Dios lo creó para nuestro bien. Aunque los vegetarianos estén en contra de que hayan peces, yo no sé por qué los vegetarianos de una vez por todas no desaparecen todos los animales y así se acaba la comida de carne. Dios creó el mar para nuestro bien y lo llenó de peces, de comida, de alimento para el ser humano. Pero nuestras iniquidades, lo que Dios creó para nuestro bien, un río, un monte, un mar, ahora por nuestras iniquidades, ese bien lo hemos convertido en un mal para nosotros. Por eso hoy en unos lugares vemos, no llueve y hay tragedia, hay hambre, hay angustia, hay catástrofe porque no llueve, los animales muriéndose, no hay cosecha, la gente muriendo de hambre. En otros lugares vemos que allá no debería de llover y allá cayó una cantidad de agua que ahogó 100, 200 personas, se desaparecieron. Destruyó toda la cosecha el agua, inundó casas, hizo un destrozo. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. Nuestras iniquidades desviaron, dice, todas estas cosas. No yo, dice Dios. Yo las creé, las dejé así. Pero también les di mi palabra, les puse un camino por donde ustedes deberían de andar para que estas cosas se mantuvieran en su... Pero en el momento que ustedes se desvían y hacen lo que a ustedes les da la gana, también la naturaleza hace lo mismo. Se descontrola, se desvía. Ustedes han causado esto con sus iniquidades, con sus pecados. Han echado a perder el bien que yo creé, hice para ustedes. Miren, es tan triste, hermano. Miren, yo recuerdo en mi país, y eso debe de ser en muchos países. En mi país habían tiempos ya de sequía, que no llovía. Y la gente desesperada, la gente asustada. ¿Y saben qué hacían? En lugar de caer de rodillas y clamarle a Jehová nuestro Señor Jesucristo que mandara la lluvia, ¿saben qué hacían? Lo mismo que hacía el pueblo de Israel en los tiempos de Elías. El pueblo en los tiempos de Elías, había sequía, por sus iniquidades había sequía. Entonces ellos no veneraban a Dios, no adoraban a Dios, no respetaban, sino que ¿qué hicieron? Crearon un dios, a Baal, dios de la lluvia. Baal era el dios de la lluvia. Y cuando Elías se presenta allá en el monte Carmelo delante del pueblo, el pueblo adoraba a los Baales.
a Baal, al Dios de la lluvia. Y saben, por eso es que Elías los desafió y lloró al cielo para que no lloviera. ¿Por cuántos años? 3. ¿Mm? Por 3 años. 3 años y medio, Ay, por sí. 3 años y medio. Para mostrarle que su Dios de la lluvia era un ídolo, era un Dios abominable, era algo falso, eso no tenía poder. Ese no era el que hacía llover. Cuando les llovía era la gracia y la misericordia de Dios que les mandaba el agua. Pero ellos tenían a Baal, el Dios de la lluvia, y se los comprobó. Oró el Dios verdadero para que no lloviera y no llovió, y les demostró que Baal no era nada. Y después oró al Dios verdadero y les volvió a mandar Pero a los 3 la años, lluvia. ese. ¿Saben qué hacían en mi pueblo cuando había gran sequía? Nadie se postraba a pedirle al Dios verdadero, mándalos la lluvia. Iban a un templo, sacaban a un santo, a una virgen, se la ponían en el lomo y andaba la gran procesión de gente por todos aquellos cantones con el Baal en el lomo pidiéndole, mándanos lluvia, mándanos lluvia, mándanos lluvia. Yo lo he visto con mis propios ojos. No recuerdo si alguna vez hasta yo, creo, anduve detrás No, dudo que no. de una de esas. Sí. Allá andaba la gente humilde, gente sencilla. Un montón de Miren, canciones. con aquellas cosas. Andaban el santo, iban a un templo, en los cantones también, los ranchos tienen su templo. Y allí tienen su imagen, su ídolo. Iban, era una virgen, le echaban al lomo. Y a pedirle a ese Baal, a ese pedazo de palo, o de lo que fuera, que lloviera. Cuando lo único que tenemos que hacer es volvernos al Dios verdadero, pedirle al Dios verdadero, orarle al Dios verdadero, que nos mande la lluvia. Y Él es el único que tiene control La lluvia temprana. sobre esas cosas. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el Edén, cuando ellos no andaban en iniquidades, la naturaleza no causó ningún daño a nadie. Era una naturaleza perfecta, pero cuando el hombre pecó por primera vez, empezó a trastornar la naturaleza. La naturaleza también sufrió las consecuencias. Las iniquidades de Adán y Eva causaron cambios en la naturaleza. Las rosas, imagino que habían, pero tenían espinas y echaron espinas. Los leones eran animales mansos, se volvieron fieras. Ahora, piensen con el pecado de Adán y Eva. Y ahora que todos pecamos, ahora no es la iniquidad de un hombre y de una mujer, ahora es la iniquidad y los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿cómo queremos que en la naturaleza no estén aconteciendo cosas terribles? ¿Cómo queremos que la delincuencia día tras día no se ponga peor? En nuestras manos está que el mar respete sus límites. En nuestras manos está que los tiempos que ha ordenado Dios de las estaciones, de la lluvia, cuándo debe llover y cuándo no, vuelvan al orden que Dios puso. Dejemos nuestras iniquidades, conviértase toda la humanidad al Dios verdadero, y el Dios verdadero y la naturaleza se volverá a respetar los límites que Dios le ha puesto. Todo depende de nosotros. La violencia, que parece que no tiene fin, que no tiene control, volvámonos toda la humanidad a Dios y la violencia se acaba. Porque los hijos de Dios aborrecemos la violencia. Entonces el problema no es de Dios. El culpable no es Dios. El culpable somos nosotros. Nosotros hemos acarreado todo este mal sobre nosotros. Y no hay razón para culpar a Dios. Hay gente que nomás dice, ¿dónde estaba Dios cuando mi hija de 3 años murió? ¿Cómo quieren que yo sirva? Busque a Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hija murió? Yo simplemente les digo, ¿sabes qué? ¿Tú quieres saber dónde estaba Dios cuando tu hija murió? Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando nosotros matábamos y clavábamos a su hijo en una cruz. Somos nosotros, hermanos, los que hemos destruido el bien que Dios
ha creado para nosotros. Todas las cosas Dios las creó para un bien para nosotros. Pero ahora esas mismas cosas se nos han vuelto nuestros peores enemigos. Son los que nos destruyen. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. También la naturaleza ha sufrido ese descontrol. Y aquí la palabra de Dios lo dice claramente, sin ninguna duda. Vuestras iniquidades desviaron estas cosas de donde yo las había puesto. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Cuál bien? El bien que Dios anhela para nosotros. Como les dije, sencillo. Dios creó un río para nuestro bien, para que lo disfrutáramos, para que hubiera agua en abundancia, para que hubieran peces, para que fuéramos a recrearnos a un río. Eso es lindo, maravilloso. Ir a un río de aguas cristalinas y pasar un día, 2, 3 días en un río maravilloso. Ver las obras maravillosas que Dios ha hecho. Y todas esas obras maravillosas que Dios hizo para bien de nosotros. Con nuestros pecados hemos apartado el bien. Y ahora esas cosas se han vuelto una amenaza. Una amenaza para nosotros. La lluvia es una bendición, pero como Dios lo había puesto. Pero al desviarla nosotros, la lluvia a veces es una maldición donde no se necesita. Necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor. Ahora, muchos pensamos, no, decimos, los cristianos somos el pueblo de Dios y nosotros somos gente santa. Eso es lo que nosotros pensamos. Nuestras iniquidades ya no nos hacen ni razonar bien, ya no nos hacen ni pensar bien. Nosotros podemos ver al diablo dentro de nuestras iglesias y le decimos, siéntate y no faltes el otro sábado. Ven otra vez, no te quedes al servicio de la tarde. Pero miren lo que el Señor dice. Miren lo que el Señor dice. No todo lo que está en los templos, no todo lo que está dentro de las religiones es lo que parece. Ahora el Señor aquí nos dice nuestras iniquidades y nos habla específicamente de su pueblo. Dice en el 26, porque en mi pueblo hay impíos que acechan como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Dice el Señor, lo que ustedes no se dan cuenta, por qué han caído en todas estas desgracias y por qué no buscan mis caminos de regreso, por qué no buscan el arrepentimiento, es porque entre mi pueblo hay impíos en mi pueblo. Está diciendo, hay impíos en mi pueblo y miren lo que estos impíos hacen. Dice, porque en mi pueblo hay impíos que acechan. ¿Quiénes acechan? Los lobos, las fieras, acechan a su presa. Eso es lo que está diciendo. Estos son como lobos que acechan. Dice, porque en mi pueblo hay impíos que acechan, como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres. Usan el evangelio, mi palabra, como nosotros usamos la carnada para agarrar el pez. Como nosotros ponemos la trampa para agarrar la liebre. Estos usan el evangelio, usan la palabra de Dios como carnada, dice. Porque está hablando para atrapar, ¿qué? No pato, para atrapar hombre, para atrapar al pueblo, a nosotros. Hay impíos en el pueblo de Dios que la única obra que están haciendo es poniendo trampas para atraparnos. Es donde yo les digo, ¿cómo hago yo para no hablar de estas cosas, pues? ¿Cómo yo puedo hacer para brincarme todo eso? No se puede, hermano. Agarré esta historia, bueno, ahí va. Ahí va, yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Vamos a ver, aquí vamos a ver el Señor, que declare el Señor quiénes son esos impíos que ponen trampa, que para adivinar quiénes, los voy a dejar que adivinen. Ahí adivinen ustedes. Sigue diciendo. Después que dice, porque en mi pueblo hay impíos que acechan como quien pone lazos, ponen trampa para cazar hombres, como jaula
llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Para qué ponen trampas estos, su pueblo, estos impíos? Para atrapar hombres. Porque y tienen sus casas, dice, llenas como jaula de pájaros, llenas de hombres atrapados. Y así dice, haciendo esto, así se hicieron grandes o poderosos y ricos. Ocupan el evangelio para atrapar a pobres almas. Y lo único que les interesa de esas almas es que tener seguro el diezmo y la ofrenda de esa alma, porque de esa manera, entre más almas ellos conquisten, más poder a ellos obtienen y se hacen más ricos. Hermano, la palabra de Dios es clara. Eso mismo es lo que estaba aconteciendo en los tiempos de Jeremías. Y eso mismo es lo que está pasando en nuestros tiempos. En el pueblo de Dios hay impíos que le ponen trampas al pueblo y el pueblo cae redondito y lo están atrapando. Dicen, y tienen llenas las casas como jaula de pájaro llena. Y así de esa manera, dice, se han hecho poderosos y ricos. Ahora digan ustedes, en el pueblo de Dios, ¿quién es el que puede, el que se ha hecho poderoso y rico? ¿Quién es? No, yo veo los hermanos, las ovejas pueden vivir 100 años y los viven en la iglesia y nunca se van a hacer ricos, porque nosotros no vivimos de eso. Nosotros no andamos poniéndole trampas a nadie para cazar hombres, para tener seguro nuestra riqueza. Una religión, entre más miembros tenga, más dinero le entra por miles. Y así, y son más poderosos. Entre más grande sea la religión, más poderosa será y más rica, es lo que está diciendo acá. Así dice, se hicieron grandes, atrapando hombres con sus trampas para vivir de ellos. Se hicieron grandes y ricos. Y ahí ustedes aplíquenselo a quien quieran. Yo no, hasta aquí, como no dice nombre, yo no lo voy a decir tampoco. Sigue diciendo el 27. O el 27, como jaula llena de pájaros. Así, sí, pero lo leo. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. ¿Cómo se hicieron grandes y ricos? Llenos de engaño. ¿Qué es el engaño? Es mentirle a la gente. Es mentirle a los pobres que atrapan, a los hombres que atrapan. Engañarnos. Están llenos de engaño. Y así se hicieron poderosos y ricos, dice la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Es clarísima. El 28 dice, engordaron y se pusieron lustrosos. Sus malos hechos no tienen límite, dice el Señor. Se engordaron, dice el Señor. Estos son personas. Ay, pero sigue leyendo lo otro que ahí mismo dice. Sí. Estos, dice, se engordaron y se pusieron lustrosos. Miren, ¿cómo se ven esos que atrapan hombres? Bien comidos todo el tiempo. A donde van los esperan. Van a visitar una casa de un pájaro que capturaron y el pájaro los tiene que prepararles. Yo la hice de pájaro, hermanos. Yo fui uno de esos pájaros que cuando me visitaban, los que me habían atrapado, Les llenaba la mesa. ponía a mi mujer ahí, hace una buena comida para que coman. Bien engordados, dice. Y bien lustrosos, dice. Y bien lustrosos. ¿Cómo andan esas personas? Bien vestiditas. Y si usted mira a uno de ellos mal vestido, todo el mundo lo critica porque ese no es el estilo que ellos deben de andar bien lustraditos. Para eso se han enriquecido, no para que anden ahí todos arrapientos. Yo les digo, la palabra de Dios, miren, es tan maravillosa. Engordaron, dice, se pusieron lustrosos. Sus malos hechos no tienen límite. Estas personas, hermano, no tienen límite. No tienen compasión de nada. Estos van a llegar, lo que quiere decir que no tienen límite, que sus hechos no tienen límite. Estos van a llegar hasta donde puedan, por tal de tener a los pájaros enjablados. Sus límites no van a tener, no tienen. Sus hechos malos no tienen límites. El 29 dice,
No, sigue ahí mismo. Oh, dice, como jaula llena, no, del 28, engordaron y se pusieron lustrosos, dice, sus malos hechos no tienen límite. No tengo que castigar estos males, dice Jehová, hermanos. De ahí te comiste algo. Dios. importante. Mira, allí mismo en el 28, no juzgaron la causa del huérfano. No, espérate, tú andas en otro lado. El 28 dice, Ahí está. engordaron y se pusieron lustrosos, sus malos hechos no tienen límite. Ahí sí dice. No tienen límite. No tengo que castigar estos males, dice el Señor. No me vengaré de tal gente, hermanos. El Señor nos recuerda una cosa. Y eso va para esos que ponen trampas, para atrapar hombres y enriquecerse y engordarse y andar bien lustraditos, bien vestidos todo el tiempo, a costa del sudor ajeno. A costa del sudor ajeno. Aquí el Señor, hermanos, está recordándoles una cosa: no castigaré yo todo ese mal, no castigaré yo a tal gente, el Señor los castigará. Por eso, hermanos, es que esto se les tiene que decir, aunque sea alguno que está metido en ese grupo de personas que se están volviendo poderosos y enriqueciéndose a costillas del sudor humano, del sudor ajeno. Alguno quizás puede escuchar y puede meditar y puede razonar y decir, tienen razón, yo no quiero ser parte, porque el Señor nos va a castigar. El Señor está diciendo, no le voy a pasar eso por alto, no se los voy a perdonar, no castigaré yo a tal gente. Y lo pone en pregunta, ¿qué ustedes creen? El Señor sí lo va a hacer, hermanos. El Señor sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es justo, hermanos. El Señor es justo, y en su justicia, si Él en su justicia pasa por alto las iniquidades de alguien, entonces deja de ser justo. Si el Señor le llega a premiar a un injusto. Aquí la única puerta grande que Dios nos ha abierto se llama Jesucristo. Todas tus iniquidades son borradas, son quitadas. Ven con mi Hijo, y que mi Hijo te presente limpio delante de mí para yo recibirte. Esa es la única manera. De lo contrario, Dios castigará a esta gente. Sigue diciendo el 30. Cosa espantosa y fea se comete en este país. Y yo digo, hermano, no solo en este país, en todos los países del mundo. No solo en Israel se cometía esa cosa. En aquel tiempo el Señor dijo, cosa fea y horrible se comete en este país, porque el único país cristiano que tenía era el pueblo de Él. En ese tiempo era Israel nada más. Los otros no eran. Pero hoy, en todos los países decimos que hay cristianos. Y las cosas horribles y feas se siguen cometiendo. Esa es cosa fea y horrible, hermanos. El andar queriendo vivir, queriendo hacernos poderosos. Porque aquí dice que se hacen grandes y ricos. Y ricos. Hermano, ¿quién puede ser una persona que se dé lujo, se baja de un avión, descansa 2 horas, come en un buen restaurante, se encarama en otro avión, allá lo mismo, se va a un hotel de 5 o 3 estrellas, en la mañana un taxi, una limusina allí, a otro avión, y todavía andan pidiendo ofrenda cuando llegan a un lugar? Son ricos, hermano, son grandes, son poderosos, Y ahí ven son poderosas esa gente, pero se olvidan de muchas cosas que son muy necesarias. Cosa espantosa y fea, dice, se comete en este país. Y hoy diríamos nosotros, y en todos los países del mundo se cometen esas cosas horribles y feas. Porque en todos los países del mundo, en aquel tiempo era solo en Israel, pero hoy en todos los países hay impíos en el pueblo de Dios, tendiendo lazo y poniendo trampa para cazar hombres y traerlos para convertirlos
en sus esclavos. Atrapar hombres para tener seguro sus riquezas. Que de esa manera, dice, entre más atrapan, más poderosos, más grandes se hacen y más ricos. Eso en todos los países está igual hoy en día, hermano. Así es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Por eso no nos sintamos mal aquí donde estamos. ¿De qué nos pueden acusar a nosotros? Que porque no andamos haciéndole competencia a nadie, no andamos buscando allá a ver si nos dan una plaza, a ver si me consiguen en que sea de esto, aquí pueden empezar. Yo he visto personas, yo vi una persona, me dio lástima. Esa persona cuando no ocupaba ningún cargo, dicen que era una persona noble, era una persona buena, era un de esos cristianos puro juego, pero nomás le ofrecieron un carguito y le dieron a probar. Se volvió déspota, hermanos. Y lo digo porque yo estuve y conmigo hubo un roce que hasta un hermano intercedió por mí y le dijo, Señor, no voy a decir la palabra, voy a poner Señor le dijo, lo que el hermano le ha dicho no tiene nada de malo, por el contrario, usted debería sentir contento que le haya hecho esa invitación. ¿Por qué se pone usted de esta manera? Al hombre casi se le torció la cara, se volvió una fiera. Simplemente porque le dije, el próximo día que nos reunamos en la iglesia, tráigase unos zapatitos cómodos y lo invito a que vaya conmigo a hacer obra misionera en este pueblo y vamos a ir a tocar puertas para que usted tenga una idea más clara de cómo está la gente en este pueblo. El hombre se sintió humillado porque lo invité a hacer obra misionera y se explotó, queriendo decir, yo ya no soy oveja como ustedes, yo ya soy parte de los grandes, de los poderosos. ¿Cómo me van a llevar a mí a hacer eso? Casi le da de eso, que se le torció la cara una vez y ya casi se le torció otra vez. No, hermanos. Y aquí viene lo más triste, hermanos. En el versículo 31, es que, hermanos, el Señor es maravilloso, la palabra de Dios es maravillosa, y si nosotros siguiéramos ese consejo, si nosotros estudiáramos la Biblia, el problema es que nos dedicamos tanto a otras cosas que después ni lo uno ni en lo otro. Miren lo que dice el 31. Los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes rigen por su propia autoridad. Y lo triste, dice mi Dios, y mi pueblo lo quiso así. Y mi pueblo lo quiso así, hermanos. Hoy en día se levanta tanta gente hoy en día diciendo, tuve una revelación. Hoy hay gente que llega a los templos, se acostó o muy lleno, o se acostó con hambre, tuvo una pesadilla, llega el día de ir al templo y llega al templo. Hermanos, traigo revelación. Anoche yo miraba que este pueblo de Ar-Sidi combatía a un enemigo de una gran nación, y lo que había tenido en la noche era una revolución de tripas, porque se acostó muy lleno o se acostó muy hambriento. Los profetas, dice, profetizan pura mentira. Pura mentira. Yo oigo, porque hablo con personas cristianas y me dicen, la hermana fulana de tal tuvo una gran revelación y nos la dio. Que en nuestra iglesia, nos dijo que en nuestra iglesia hay adulterio. Y pues todos, la mayoría andan adulterando ahí, pues eso ya se sabía, si eso no se oculta, si eso no es necesidad de revelación. Pero aquí vemos con lo que dice el Señor lo que estaba pasando. Y eso mismo es lo que está pasando hoy en día. Dice, los profetas profetizan pura mentira. Y cuando se refiere a aquel tiempo a profetas era porque la palabra de Dios no estaba escrita todavía. Entonces Dios le daba la revelación al profeta
y el profeta daba el mensaje al pueblo, y el mensaje quedaba escrito para todos nosotros que íbamos a vivir en todos los otros tiempos. Pero de esto, ahora los profetas son los que predican este mensaje que ya está escrito. Son los predicadores. Ahora diríamos, los predicadores, diría el Señor hoy, les predican pura mentira. Pura mentira. Allá nos decía que esos que atrapan hombres son engañadores, dice. Y así se vuelven grandes y ricos engañando nomás. Aquí dice, sus profetas, sus predicadores, son sus profetas, dice, profetizan mentira. Los predicadores hoy en día les predican puras mentiras. Y agrega, los sacerdotes rigen por su propia autoridad. Y quiero aclarar algo. Dios casi no menciona sacerdote. Muy pocas veces. Aquí lo hace. Porque está hablando específicamente de unos que Él ungió en aquel tiempo para que hicieran ese trabajo. Pero cuando Dios se refiere a sus líderes, la mayoría de veces Dios no dice los sacerdotes. Dios dice los pastores. Porque la palabra pastor es un término general que Dios usa para referirse a todos los líderes que Él ha ungido. Sacerdotes, reyes, príncipes y jueces. Todos esos fueron ungidos por Dios. Y cuando Él hablaba en general para todos sus ungidos, Él decía sus pastores. Pero cuando Él quiere hablar específicamente de uno de sus ungidos, y en este caso se refiere al sacerdote, habla, dice, los sacerdotes rigen a mi pueblo, llevan mi obra, sacan adelante a mi pueblo, usando únicamente ¿qué? Su propia autoridad. El sacerdote rige por su propia autoridad, y la mía la echó a un lado y brilla por su ausencia, y con su propia autoridad rige al pueblo, y el pueblo le obedece todas sus filosofías, todas sus ideas, todas sus reglas, todas sus normas. Y de allí viene que cada organización religiosa tiene su manual. Y si es posible, el manual es más grueso que la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos están rigiendo con su propia autoridad y no la de Dios. ¿Usted quiere celebrar una Santa Cena? Vaya al manual a ver, y el manual le dice todos los pasos que usted tiene que dar. ¿Y por qué no vamos a la Biblia donde se celebró la Santa Cena directamente por nuestro Señor Jesucristo? Y allí dice cómo se debe celebrar la Santa Cena, como la celebró el Señor Jesucristo. Pero a la Biblia no vamos al manual, porque en el manual sí dice que tienes que dar un paso para allá, como que si sos soldado de allá de los romanos, y tienes que pararte firme. ¿Por qué? Porque ellos rigen por su autoridad. Eso en la Biblia no lo dice, pero ellos sí lo pusieron. Entonces, y la gente obedece lo que está ahí. O sea, cuando dice, y los sacerdotes rigen por su propia autoridad, allí se está refiriendo a todo líder religioso, ya sea pastor, sea sacerdote, sea anciano, sea diácono, que tiene autoridad sobre el pueblo de Dios. Le está diciendo que ellos están rigiendo por su propia autoridad, y por eso se crean manuales, porque allí se ponen las reglas, las normas y los decretos de los hombres, y eso es lo que el pueblo de Dios se le está enseñando, y eso es lo que el pueblo de Dios obedece hoy en día. Y lo triste, dice mi Señor, el profeta les profetiza pura mentira. El sacerdote rige por su propia autoridad, pero mi pueblo sí lo quiso. ¿Saben por qué al pueblo de Dios lo están guiando con puras normas y reglas de hombres? Porque Él así lo quiere. Gracias a Dios que nosotros ya no lo quisimos así. Las únicas reglas y normas y la única autoridad por la cual nosotros nos debemos de regir es por la de Dios, la que Él ha dejado en su palabra. Pero el día que nosotros, el grupito, que digamos, no, hagamos un manual. Hagamos un manual.
cuántas pulgadas debe de usarse el pelo de largo, qué color puede ser nomás el vestido y los zapatos, que esas ya son reglas de hombres. ¿Por qué no vamos a la Biblia? Allí en la Biblia dice cómo un cristiano debe de actuar, vestirse y todo eso. No vamos a ir a manuales. El día que hagamos eso, ya empezamos a regir por nuestra propia autoridad. El sacerdote rige, dice, por su propia autoridad. El sacerdote no usa la autoridad más de Dios. Pero mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso que lo rigieran. Así lo quiso que lo guiaran. Por la propia autoridad de los hombres. Normas, reglas de hombres. Y Jesús, por eso Jesús dijo claro, este pueblo, dijo, de labios me honra. Siempre que hay cultos, aquí está cantando, alabándome, diciendo amén. Este pueblo de labios me honra. Eso es verdad, dijo. Pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos, reglas, normas de hombres. Pero mis doctrinas, mis normas, mis reglas, mis decretos, mis mandamientos, eso no se lo enseñan. Porque ellos están enseñando sus propias teorías, sus propias filosofías, y lo hacen usando su propia autoridad, porque yo no les he dado autoridad de eso, y la autoridad mía la han hecho a un lado. Pero ¿qué puedo hacer? Dice Dios, si mi pueblo así lo quiso, si mi pueblo así lo quiere. Mi pueblo quiere que lo rijan de esa manera, mi pueblo quiere que lo estafen, que lo exploten, que lo humillen, que lo usen, que lo hagan esclavo, que lo tengan como pájaro en jaula, diezmando y ofrendando cada día que vienen a la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo si mi pueblo así lo quiso? Yo les dije, dice, que trajeran sus diezmos y sus ofrendas a la casa, a mi casa, para que hubiese alimento ahí para todos, las necesidades que hay. Pero mi pueblo está en la lipidia, mi casa está en la lipidia. Porque todo lo que ellos traen se va para otro lado. Entonces, y yo les dije que era para que hubiese alimento en mi casa, no para que la cuenta bancaria de la conferencia se agrande y se agrande y se agrande cada fin de semana que ustedes traen su diezmo. Hemos visto esa lección de toda esta semana, viene hablando que cada iglesia local es responsable por las necesidades de su comunidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por las necesidades de la comunidad? Pero el pueblo de Dios, ¿cómo va a hacer algo si está con las manos vacías? La casa del Señor está siempre vacía. Hasta nos veríamos en dificultades. El pueblo de Dios pasaría por dificultades si de repente vinieran 25 personas cada día que ellos se reúnen y dijeran, venimos porque no hemos comido toda la semana y comemos cada 8 días y hemos decidido que ustedes nos preparen banquete cada 8 días. Pues, te pasarían dificultades para hacerles ese banquete porque no hay. Y si se lo hacen 1 mes, 2 meses y el líder se da cuenta y ve que ninguno de esos se ha bautizado, va a ser como esa iglesia, como ese pastor que dijo, cierren ese comedor que tenemos, lo vamos a cerrar, ese comedor que tenemos allá en esa zona pobre porque nadie se bautiza. Hermanos, no. Mi pueblo así lo quiso, dice el Señor. Eso es lo triste. El pueblo de Dios hoy en día, hermanos, así lo quiere. Vayan, salgan de una religión y métanse en otra y en otra y en otra, y es el mismo asunto. Él se está repitiendo, es la misma. Todas las pobres ovejas se están haciendo, ¿cómo se decía? Como les cortaban el pelo. Trasquiladas, sin ningún beneficio. Y está bien que de perdidas al pueblo de Dios lo guiaran por los caminos de Dios correctos. Pero dice que los que predican, los profetizan pura mentira, enseñan pura mentira. Dice que estos que han atrapado hacia la gente, dice que son engañadores y que así es como se han hecho grandes y ricos. Son lobos rapaces, son lobos disfrazados de oveja. Pero mi pueblo, dice, así lo quiso. Y me despreciaron a mí, el único Dios verdadero, que soy el que les proveo el sol, la luna, las estrellas, el pan de cada día, el aire que respiran, el agua que toman. A mí no me quisieron. Me dejaron a mí y se fueron detrás de su imaginación. Es triste, hermano. Es triste esa situación. ¿Qué podemos hacer nosotros con el pueblo de Dios si el pueblo de Dios así lo quiere? Si el pueblo de Dios así lo quiere, y entonces el Señor les hace una pregunta. Dice, los profetas
profetizan mentira. Los sacerdotes rigen por su propia autoridad. Y mi pueblo así lo quiso. Entonces Dios nos hace una pregunta, otra vez con signos de interrogación. ¿Qué haréis al fin? Pueblo mío, está diciendo Dios, tú lo has querido así. ¿Qué haréis? Ahora les hace la pregunta, ¿qué haréis al fin? ¿Saldrás de esa triste situación? ¿Seguirás en lo mismo? El Señor lo pone con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada ser humano, que cada hijo suyo se haga esa pregunta y se la conteste él mismo. ¿Qué haré? ¿Voy a seguir queriéndolo así? ¿Que me sigan enseñando mentiras? ¿Que me sigan rigiendo personas que nomás usan sus propios manuales, sus propias reglas, sus propias normas, su propia autoridad? ¿O voy a seguir la única regla infalible, la palabra de Dios? Es una pregunta, dice el Señor, que te hago. ¿Qué harás al fin? Es la pregunta que nos hace. Ahí termina el versículo. ¿Qué harás al fin? Y esa es una respuesta que yo no puedo darla por usted, ni usted la puede dar por mí. Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué haré al final? ¿Me quedaré como se quedaron todos los israelitas en los templos con los que los tenían atrapados con los escribas? Usted dirá, ¿me quedaré con los escribas y los fariseos en el templo? ¿Qué harás? Dice el Señor. ¿Qué harás al fin? ¿Te quedarás como aquellos, con los escribas y los fariseos en el templo? ¿O saldrás de ellos y seguirás a Jesús? Y tenemos la historia ya. Los que decidieron en aquel tiempo quedarse con los escribas y los fariseos en el templo, se perdieron todos. Los que salieron de ellos y decidieron seguir a Jesús, tuvieron su salvación. Nosotros sigamos a Dios a través de su santa y divina palabra, hermanos. Ahora sí, vamos rápido a la lectura bíblica para darle un análisis, analizar un poquito la lectura bíblica que tuvimos. Vámonos al capítulo que sigue, el versículo 6. Capítulo 6, versículo 13. Y dice así. Allí mismo en Jeremías donde estamos. Capítulo 6, versículo 13. Aquí, hermano, Dios nos explica la condición a la que estos que tienden lazo, estos impíos que tienen su pueblo, que están en su pueblo tendiendo lazo y poniendo trampas para cazar hombres, aquí Dios nos muestra la condición a donde hemos llegado todos por causa de eso. Porque así lo quisimos, dice. Porque así lo hemos querido. Miren a la condición que hemos llegado, porque así lo quiso mi pueblo. Capítulo 6, versículo 13 de Jeremías. Porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su avaricia. Lo único que el pueblo de Dios ha aprendido, hermanos, es a ser egoísta, es a ser avaro, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? El pueblo de Dios de Israel, en los tiempos de Israel, fue lo único que aprendió, y lo aprendió muy bien, porque lo aprendió de sus líderes, que eran unos avaros, que se hacían poderosos y ricos por su gran avaricia. Y el pueblo de Dios eso aprendió, porque como ya lo apartaban del camino de Dios y lo llevaban por el camino de ellos, y ellos eran unos avaros, todos los líderes del pueblo de Dios de Israel. Amaban el mucho tener, digo. El Señor Jesucristo dijo, el problema de los escribas y fariseos es que aman el mucho tener. Por eso me desprecian a mí, por eso mis normas y mis reglas no las quieren, hacen las de ellos. Han creado sus propios mandamientos, sus propias reglas, y con esas normas, esas reglas que ellos han creado, rigen al pueblo. Y mi pueblo lo quiso así, y mi pueblo aprendió de ellos, y hoy mi pueblo se volvió un lobito rapaz igual que ellos. Ellos estafaban al pueblo, a grandes, a pobres y a ricos. Pero allá la pobre ovejita miraba cómo hacía garras al indigente. En vez de darle una limosna, en vez de darle una tortilla, ver si tenía algo de valor que le había regalado otro y quitárselo, lo que hacía el pueblo.
Todos se habían vuelto unos arruinados, unos ruines, unos infelices. Nomás miraban para sí mismos. Las religiones ahora hoy en día viven nomás para ellos mismos. Las religiones se han convertido en un asadón. Usted pegue un asadonazo, solo es para adentro. De allí no sale nada para afuera. Es todo para adentro, para adentro y para adentro. ¿Y qué se hace con tanto dinero? Pagar grandes salarios. Hacer buenas iglesias. Hacer buenas universidades, buenos colegios para que todos los líderes puedan enviar a sus hijos y hagan doctores y hagan aquí y hagan allá. Es triste, hermano. Desde el más pequeño, dice, porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su avaricia. Y a eso es lo que han enseñado al pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios no es bondadoso. Usted o es bondadoso, y si no es bondadoso es avaro, y no se enoje porque lo escuche que lo digan. Somos. Si nosotros somos, no estamos haciendo nada por ayudar al que más. Siempre hay gente que está en una peor condición que la en que uno está. Y hay que, un día, hermanos, acuérdense, con la vara que medimos nos van a medir. Si nosotros somos bondadosos con alguien que está pasando por una necesidad, con nosotros, si llegamos a caer en una necesidad, Dios va a tener compasión y otros van a ser bondadosos con nosotros. Pero ¿y si no? Aquí solo dice que desde el más pequeño hasta el más grande, todos eran avarientos. Por eso es que no nos asustemos que las iglesias son unos asadones solo para adentro hoy en día. Las religiones. Es tristeza, hermanos. Da tristeza mejor que en el mundo secular encontremos organizaciones para ayuda a la comunidad sin fines de lucro. Qué triste que esas organizaciones para ayudar a la comunidad sean mundanas. Esta tristeza que una organización de esas no pertenezca a nosotros en la iglesia local. En cada iglesia local debería de haber un organismo local que tengan ellos allí, que se dediquen nomás a ver las necesidades que hay en la comunidad y ser parte de esas necesidades. Quizás nosotros no las podamos solucionar todas, pero vamos a cooperar, a llevar nuestro granito de arena. Y si todas las religiones que habemos en esta comunidad de Ark City nos uniéramos a hacer esa obra, hubiera para que en Ark City, yo no creo que sean muchos los que pasen días que no tienen que comer. No deben de ser tantos, entre todos reunidos. A esa gente no pasaría, nadie pasaría hambre, nadie pasaría frío, nadie andaría sin poder tener un vestido para ponerse, sin tener un techo donde vivir. Lo que pasa es que todos vivimos para sí. El pleito que hay entre las religiones no es porque quieran llevarnos al cielo. El pleito que hay entre todas las religiones es que todas las religiones quieren llevarnos con ellos. Porque entre más pájaros atrapen, más poderosos, más grandes y más ricos. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos, hermanos. Esa era la condición de Israel de aquel tiempo. Ahora díganme ustedes, ¿cómo se ve eso, la condición de este mundo actual? ¿Cómo están los líderes religiosos? Unos engañadores. Da tristeza, da vergüenza cuando usted se mete a YouTube y empieza a poner un culto allá en la iglesia de allá, de otra de allá. Da tristeza las cochinadas que se están haciendo aún en los cultos del Señor, en su casa. Pero aquí está la respuesta. Porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue su avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿De qué manera nos engañan estos sacerdotes, estos líderes religiosos, estos pastores? Aquí lo dice el 14. ¿De qué manera engañaban al pueblo para tener al pueblo atrapadito allí, tontitos, nomás engordándolo? Dice el 14. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. Así lo engañaban. Eran unos engañadores. ¿Y cómo lo engañaban?
curando la herida de su pueblo con liviandad. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hermanos, el pecado nos causa heridas terribles, mortales a todos los seres humanos. Por eso Isaías escribió, hablando de Jesús, dijo: herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo fue herido. Ok, entonces el pecado causa heridas profundas, crueles en el ser humano. Por eso aquí dice: curan la herida de mi pueblo. Saben que mi pueblo está hundido hasta el cuello de pecado, pero ellos llegan: no te preocupes, todo está bien. Mientras estés diezmando no hay ningún problema. Mientras digas amén, mientras tú obedezcas nuestras normas y nuestras reglas, no te preocupes, somos el pueblo de Dios, aquí estamos seguros y Dios nos salvará. O sea, tratan al pueblo nomás como decía un hermano, todavía me acuerdo, él lo decía: a estos nomás les gustan que les soben el lomo. Sí, y ellos te lo soban. Porque mientras les estés dando en abundancia, el profeta, ¿qué dice allá? Miqueas, creo dice Miqueas. Estos profetas, dice, los que le dan de comer, le profetizan paz, paz. Pero al que no les da de comer, le declaran la guerra. Oh, hermanos, nosotros tenemos que, aquí es claro, hermano, profeta y el sacerdote, los sacerdotes, todo. El Señor aquí no apartó que algunos, todos son engañados. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Dicen paz, paz, cuando no hay paz. ¿Cómo puede ser posible que tú vayas a una iglesia y te digan: ay, todo está bien, hay paz, no hay problema? ¿Cómo no va a haber problema cuando yo voy a un templo? Si tengo 5 hijos, los 5 son unos hijos de Satanás. ¿Cómo no va a haber problemas cuando yo estoy en un templo? Cuando la esposa está contra el esposo contra la esposa, los hermanos contra los hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres, nueras contra suegra, y me están predicando de que hay paz. Hermanos, no hay paz en este mundo. Estamos viviendo en guerra. Hay una guerra, hay una batalla entre padres y hijos, entre nuera y suegra, entre esposo y esposo, entre hermanos y hermanos, no digamos con las huestes del demonio. A nadie se le puede estar hablando de que mira, todo está bien. No te preocupes, hay paz, hay tranquilidad. Ven, trae a todos tus hijos acá. Tráelos ahí con su amante y que se regresen con su amante. No hay ningún problema. ¿Cómo no va a haber problema si Cristo viene? Todos nos vamos a ir a los infiernos. Eso no es paz. Así se engañan a mi pueblo. Curan su herida, su pecado, la llaga. No, nomás le ponen un trapito tibio ahí. No, dice el Señor. La llaga te va a doler. El remedio te va a doler cuando te lo apliquen. ¿Han visto ustedes cuando uno tiene una herida infestada y te aplican el remedio para matar la infección? Duele, grita. Los niños no quieren ni que... Ya nomás miran el botecito, quieren salir disparados. Porque duele, hermanos. Pero después, ni cicatrices quedan cuando el remedio para todos nuestros males, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el remedio para... Y al principio duele tener que dejar todo aquello en lo que hemos confiado, en lo que hemos creído, en lo que hemos vivido la vida toda. Duele, pero después, hermanos, es rico sentirse libre. Sigue diciendo, y lo peor, dice el Señor, se avergonzaron de haber hecho abominación. No se avergonzaron, dice. Y lo más triste, dice, que esto, ni saben tener vergüenza. No, hay gente sin vergüenza, la gente no entiende, hermano. Esa gente usted les puede probar con la Biblia que son unos lobos rapaces. Son unos mentirosos, unos engañadores. Y tienen vergüenza. No, todavía más se paran el cuello y la corbata. Más hacen que los pobres hermanos les digan amén porque ellos así lo han querido. No, eso no sienten vergüenza. Eso jamás se humillan. Jamás se avergüenzan de las cosas malas que están haciendo. Dice, ni saben tener vergüenza, dice el Señor. Por tanto, dice, caerán entre los que van
a caer. Caerán cuando los castigue, dice el Señor. La destrucción va a llegar, hermanos. No hay para dónde. Hoy es el día de que hay la oportunidad para todos. El 16 dice, así dice el Señor. Paraos, dice el Señor. Dice el Señor, miren, hay una salida. ¿Tú quieres salir de esta condición? Presten atención, dice el 16. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso. Pero dijiste, no andaremos. Hermanos, por eso les dije, nosotros tenemos que ser inteligentes. Meditemos, busquemos los principios de donde se fundó este movimiento al que ahora pertenecemos. Veamos cómo esos hombres andaban. Miremos cómo esos hombres, por qué caminos caminaban y caminemos por ellos. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes comparan los caminos por donde anduvieron aquellos que formaron este movimiento al que nosotros hoy pertenecemos, le va a dar vergüenza, va a sentir cuando usted los compare, cómo andan hoy los que manejan este movimiento con los que lo formaron al principio. Aquí el Señor nos dice que miremos la senda antigua, cómo andaban aquellos, para que también nosotros andemos por aquellos caminos y no nos apartemos como se han apartado, gracias a que los que manejan este movimiento hoy en día completamente han dejado el camino por el cual aquellos anduvieron. Y dice que cuando hagamos eso, entonces íbamos a encontrar andar por él, dice, y hallaréis descanso. Pero dijiste, no andaremos. Somos rebeldes. Hay consejos maravillosos que han quedado escritos en tantos libros, pero la gente ni escucharlos quiere. La gente no quiere ni escucharlos, quiere escuchar hablar de los. También dice el 17, también puse centinelas sobre vosotros que dijesen, escuchad la voz de la trompeta, y dijiste, no escucharemos. Dios puso en esos días a Jeremías. Esa fue el centinela que Dios puso para que les hablara con la voz de Dios, para que los hiciera razonar, escuchar la voz de la trompeta, la voz de Dios, para que se arrepintieran. Y no dijeron, no escucharemos, le dijeron a Jeremías, no te escucharemos más. Así le dijeron a Jeremías, no te escucharemos más. Juan el Bautista anunció con voz de trompeta, con voz de Dios, que el Mesías venía, que ya estaba. No lo quisieron escuchar. Hoy también en estos días el Señor, hermanos, está levantando hombres, está levantando voces, anunciando el camino verdadero, correcto, anunciando cuál es la voluntad de Dios. Pero todos los cristianos religiosos, todos dicen, no los vamos a escuchar. Mejor, ¿qué hacen? Los desprecian. Los desprecian. No quieren nada con ellos. Yo sé, hermanos, que al predicar estas cosas, yo me estoy ganando el rechazo y el desprecio de todas las religiones, porque esto es para todos. Yo no puedo aplicárselo a una religión, es para todos los que decimos que somos el pueblo de Dios. Yo me estoy ganando el desprecio y el rechazo de todas las religiones, de todos los cristianos, de todos mis hermanos. Pero hermanos, es menester obedecer a Dios, como dice su palabra, antes que a los hombres. Yo les garantizo que si usted empieza a predicar con pura liviandez, diciéndole paz, todo está bien, sobraran ofertas para ir a predicar allá. Pero si yo sigo predicando esto que predico, que aquí está en la palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios, es sana doctrina para nosotros en este tiempo, yo les garantizo, a mí jamás ninguna religión, ninguna iglesia me invitará a que yo vaya a predicar. Y lo sé. Pero por eso yo no voy a callar la verdad. Yo voy a seguir diciendo la verdad. Aunque tengo un día que predicarle a un palo, a una piedra, si ya no hay a quién. Pero seguiré diciendo la verdad. También dice, puse centinelas sobre vosotros que dijesen, escuchad la voz
de la trompeta y dijiste, no escucharemos. Los centinelas están hoy en día, hermano. En aquel tiempo también estaban. Hoy en día, ¿qué les dicen las religiones? ¿Qué les dicen en las iglesias? Si ustedes van a escuchar a esa persona, los borramos de la iglesia, los disciplinamos en la iglesia. Sigue diciendo el 18. Pero dijiste, dice, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y observad testigos lo que les pasará. Naciones, aquí estamos incluidos todas las naciones, todos los lugares. Por tanto, dice, oíd naciones y observad testigos lo que les pasará. Oye tierra, dice el Señor, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. ¿Por qué trae mal el Señor sobre todas las naciones? Porque no escucharon su palabra y rechazaron su ley. Ahora yo les voy a decir, ¿cómo está el mundo religioso hoy en día? Se lo voy a poner de esta manera. Hay un grupo de religiones allá, todas las religiones hoy en día. ¿De qué manera rechazan la ley de Dios? Miren, todas las religiones guardan 4 mandamientos. Se preocupan, no todas, pero algunas, se preocupan por 3 mandamientos de Dios. Otras, las que dicen que son el pueblo verdadero de Dios, que tienen la verdad, guardan 4 mandamientos de Dios. No tienen otros dioses, no sirven a otros dioses, no toman el nombre de Dios en vano y guardan el día que Dios nos dio para que lo dediquemos a Él. Entonces usted dirá, pero ¿y entonces cómo están violando la ley? Se olvidaron de los otros 6 mandamientos. Y los primeros 4 mandamientos son para venir a adorar, alabar y tener una relación bonita con Dios. Pero los otros 6 mandamientos es para salir de la iglesia y ver las necesidades que hay allá afuera y en qué nosotros podemos cooperar para que esas necesidades puedan tener un alivio. Pero nadie lo está haciendo. Y ya van a ver que eso es lo que dice ahí. Se encargaron de los 4, pero se olvidaron de los 6. Por eso el Señor les vendrá ese mal, dice el Señor. Les vendrá. Porque han violado mi ley. Hasta los que dicen que son mi pueblo la están violando. Sigue diciendo, oye, ya lo vimos, dice, oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y rechazaron mi ley. Y el 20 dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice el Señor. Guardan solo los primeros 4. Miren cómo lo dice acá. Dice, ¿para qué me traen este incienso de Saba? Era un incienso carísimo, hermanos. ¿Se acuerdan la reina de Java? Era una caña olorosa. Eso era algo valioso. Pero dice el Señor, ¿para qué me traen incienso de Java? Esto tan valioso. ¿Para qué? Y la buena caña olorosa de lejana tierra. ¿Para qué? Dice el Señor. Vuestros holocaustos, dice, o sea, tus cultos, tus servicios de cada día que vienes a la iglesia, quiere decir, tus holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. No me agradan, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nomás estás haciendo eso, pero te has olvidado de los otros 6 mandamientos, que es amar a tu prójimo como a ti mismo y ayudarlo en todas sus necesidades. Y una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra, y tú solo estás haciendo una. En vez de estar ayudando a los necesitados, estás engordando a estos impíos que ponen trampas para atraparlos y así se vuelven poderosos y ricos. Y mi pueblo allá afuera, el mundo allá afuera, perdiéndose, muriéndose, y ustedes como si nada. Viendo que en el día del juicio, dice el Señor, la única religión y la única fe que yo acepto en el juicio divino es la de la bondad. Y allí ustedes, ¿con qué se van a presentar delante de Dios? Dice pues, miren, todo lo que ustedes hacen en la iglesia, dice,
no lo acepto, no lo quiero. Si ustedes se olvidaron de cumplir, miren, los otros 6 mandamientos. Por tanto, dice el 21, el Señor dice, yo pongo a este pueblo tropiezo y caerán en ellos padres, hijos por igual, el vecino y su cercano perecerán. Si nosotros no cambiamos, Dios es claro. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el profeta, el sacerdote, el pastor, el anciano, el diácono, todos nos hemos vuelto avaros, vivimos nomás para nosotros, nos hemos corrompido y predicamos, enseñamos puras mentiras, puro engaño. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Por eso dice, todos perecerán, dice. Los hijos perecerán, los padres juntos, el vecino perecerá, el conocido, todo el mundo, porque todos nos hemos corrompido y nadie nos queremos volver al Señor. Y cuando oímos estos temas, nos molestamos. Estos temas, en lugar de traernos a reflexionar y a pensar que todo el bien que Dios creó cuando hizo esta creación se ha vuelto maldición para nosotros por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión, porque hemos dejado su ley. Nos amamos a nosotros mismos, pero al de allá afuera, al prójimo. No, nosotros pensamos que con no matar al prójimo ya, que con no robarle al prójimo ya. No, hermanos. La bondad no es eso. La bondad es más que eso. Para terminar, hermanos, y aquí terminamos. Vamos a ir a Isaías y terminamos con ese versículo. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Isaías capítulo 1. Y aquí terminamos. Quieren, yo lo leo acá, en lo que ustedes lo buscan, yo avanzo. Dice así el Señor. ¿Saben, hermano? El Señor sabe. ¿Isaías 1 qué? Isaías 1, vamos a leer del 16 al 18. Ahí terminamos. El Señor sabe, hermanos, que nosotros, aunque nos curan la herida con liviandad, pero la herida del pecado no ha sanado en nosotros. Nosotros estamos contaminados, hemos violado la ley de Dios, nos hemos olvidado. Nos dedicamos solamente, Señor, Señor, amén, amén. Pero es necesario eso y algo más. Guardar los otros 6 mandamientos. Y aquí con esto terminamos. Por eso el Señor dice, hijo, aquí está el remedio. No todo está perdido. La situación de aquel pueblo de Israel era trágica, era triste en todo lo que cayó. El mundo de hoy en día en el que tú vives está igual. Pero aquí el Señor nos da la solución. En el 16 dice, lavaos y limpiaos. Quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras. Dejad de hacer lo malo. ¿Y qué significa dejar de hacer lo malo? Miren, hermano, mucha gente deja de hacer lo malo, pero no hace lo bueno. Ya está haciendo lo mismo. Porque el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. No se trata solo de dejar de hacer lo malo. Dice, dejad, lavaos y limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. El 17, aprended a hacer el bien. Buscad justicia. Restituid al agraviado, defender al huérfano, amparar a la viuda. Eso es guardar la ley de Dios. Hacer justicia, restaurar al desamparado, dice acá. Eso es guardar los otros 6 mandamientos, aprender a hacer el bien. ¿A quién? A los demás. A Dios, ¿qué bien podemos hacerle? Él nos ha hecho todo el bien del mundo. A Él no le podemos hacer ningún bien. Así es que está hablando aquí de nosotros, a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Aprender a hacer el bien.
buscad justicia, restituir al agraviado, al que han abusado de él, al que han explotado, al que le han hecho un daño en su vida, restituirlo al agraviado, defender al huérfano, amparad a la viuda. Eso dice mi Dios, es guardar mi ley, toda mi ley. Cuando tú hagas eso, entonces sí, tráeme ese incienso de Java, tráeme esa caña olorosa de lejanas tierras y yo la voy a aceptar. Pero si tú no haces eso, dice el Señor, tus sacrificios no los acepto. Y terminamos con el 18, dice el Señor, que cuando hagamos eso, entonces dice Él, venid y estemos a cuenta. O venid, entonces dice, y razonemos. Cuando tú hagas eso, cuando tú hagas justicia, cuando tú dices, restauras al agraviado, cuando tú mires la causa del huérfano, cuando tú veas por la viuda, entonces dice el Señor, entonces dice, venid y estemos a cuenta, o venid y razonemos en mi casa, dice Jehová. Dice, entonces venid y razonemos, dice Jehová. Si tus pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No soy yo quien les dice eso, hermano. No es una religión la que les dice eso. Es la palabra de Dios la que nos lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, debemos de creerlo. Por eso yo termino diciéndoles, es Dios quien te lo dice. Cree en el Señor Jesucristo, como dijo Pablo, y seré salvo, tú y tu casa. Que Dios los bendiga, pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias le damos nuevamente, Señor, por este precioso día que nos ha dado, Señor. Hemos podido reunirnos para alabar y glorificar su nombre y meditar en su santa palabra, Señor, sin ningún problema. Nadie nos ha estorbado. Gracias por ello, mi Dios. Ojalá, Padre bendito, que mientras estemos en esta tierra, nunca nadie vaya a ser un estorbo para que nosotros, Padre bendito, no podamos reunirnos, Señor, a alabarte y glorificarte. Y de esa manera guardar tu mandamiento que tú nos has pedido tanto, Señor. Padre bendito, en esta mañana hemos estudiado, hemos entendido muchas cosas, Señor. Hemos visto la triste situación de tu pueblo en el pasado y la triste desgracia de tu pueblo y en este presente, Señor. Pero mi Dios, la solución es clara, Señor. Nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida, Señor. Tenemos primero que todo liberarnos de las cadenas de impiedad que nos han puesto, con las que nos han atado, tanto el diablo, Señor, como los impíos que hay en tu pueblo tendiéndonos lazo y poniéndonos trampa para cazarnos, Señor. Libérenos, ayúdenos, mi Dios, a liberarnos, Señor, de esos impíos, Señor. Y después, mi Dios, ayúdenos a caminar por la senda que usted ha establecido, Señor. Ayúdenos a poder guardar y practicar todos sus mandamientos, Señor. No solo los que conciernen a usted, sino también los que atienden las necesidades de nuestro prójimo, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendiga a nuestros seres queridos, Señor. Bendiga a nuestros hijos. Bendíganos a nosotros aquí en este lugar. Bendiga a su pueblo donde quiera que esté, Señor. Y traiga bendiciones sobre nosotros, Señor. Guárdenos de todos los peligros, de toda la maldad, Señor, que hemos acarreado sobre nosotros mismos. Guárdenos, porque el único en estos momentos es usted que nos puede proteger de tanta violencia, Señor. De tanta catástrofe, Padre bendito, que hemos provocado con nuestras iniquidades, Señor. Pero, Padre bendito, en esta hora le pedimos que nos perdone, Señor. Le rogamos, mi Dios, que si hasta aquí no hemos podido, Señor, que nos eche una mano, que nos ayude, mi Señor, porque somos carne todavía, Señor, y batallamos, luchamos, Señor. Porque aunque los engañadores nos dicen que no hay problema, que hay paz, usted nos lo dice que no hay paz, y esa es la realidad, Señor.
Hay guerra espiritual, hay guerra, hay violencia, Señor, entre unos y otros. Pero mi Dios, usted nos pone el remedio, la solución, Señor. Usted nos dio a su Hijo, Señor, debemos de agarrarnos de Él, y Él es el único, mi Dios, que nos puede presentar limpios y dignos delante de su presencia, Señor. Ayúdenos, mi Dios, a obedecer los mandamientos que usted nos ha dado, las reglas que usted nos ha puesto, Señor, y no las que nos imponen los hombres, Señor. Gracias, Padre bendito. Ojalá que este mensaje no haya enfurecido a nadie, Señor, porque ese no es el propósito, Señor. El propósito ha sido, Señor, de que todos vengamos al arrepentimiento y que todos vengamos a la compasión y a la misericordia que usted tanto nos ha pedido, que usted tanto tiene por nosotros, pero que quiere que nosotros también desarrollemos esa misericordia por los demás. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.